los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Alabemos. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Alabemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 2, 3, 4, 1, 2 y... El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quiere ver un mundo nuevo y una nueva realidad. Quiere sanar los corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado gente hambrienta, sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz.
verdes de ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, 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 envíame a mí, Jesús. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Sigamos a alabar. Queremos dedicar esta canción a todos aquellos que se han mantenido fieles al Señor, a pesar de la enfermedad, las crisis, la tristeza, los problemas e incluso la muerte, han permanecido firmes en la roca que es Cristo. En Él confiamos y en Él somos más que vencedores. Una fe que es la esperanza en lo que no puedo ver. Un amor incomprensible que cautiva mi interior. Cuando muchos se preguntan si en verdad existe Dios y no entienden por qué, si este mundo está al revés, tú puedes vivir feliz. Y porque cantas con gozo en la tormenta, ¿de dónde viene tu paz cuando ríes de lo por venir? Porque tus más grandes batallas las peleas de rodillas, porque tan solo una pizca de fe montañas podrá mover. Estamos seguros de esto. En medio de toda aflicción, somos más que vencedores, por medio de Jesucristo, quien nos amó. Se preguntan por qué cantas con gozo en la tormenta. ¿De dónde viene tu paz cuando ríes de lo por venir? Porque tus más grandes batallas las peleas de rodillas, porque tan solo una pizca de fe
noble cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla la aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Vamos a decir nuestra profesión de fe, así que si tienen una Biblia, ya sea escrita o digital, la toman con su mano derecha y la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y damos paso a... Bueno, pues vamos a continuar, mis queridos hermanos, vamos a continuar con la serie Los 7 Gran Yo Soy de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el 5.º sermón de esta serie, el 5.º sermón del Gran Yo Soy. Yo soy el agua de vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos a la reflexión. No sé si alguno de los que estemos aquí hoy alguna vez hemos sentido una sed desesperada, una sed intensa, una sed donde anhelamos tomar algo. Yo les quiero contar, fíjense que, bueno, ustedes saben que mi hijo Giovanni se puso muy grave y una semana antes de su internamiento, él vino a visitarnos aquí a Querétaro y le fuimos a tomar una radiografía al Hospital Santo Tomás, ahí en Prolongación Bernardo Quintana, y de regreso me dice: papá, cómprame algo de tomar.
espérate, vamos a 5 minutos de la casa. No, papá, necesito tomar algo. Fíjate, no tardamos nada. Por favor, necesito tomar algo. Y nos paramos en una farmacia Guadalajara, no importa el comercial. Nos paramos en una farmacia de Guadalajara y me paré a comprarle algo de beber. Y le di un trago así, con mucha desesperación. Y le decía, qué exagerado eres, ni que te fueras a morir. Y casi una semana después, nos iba a cumplir. Una semana después. Pero sí era una desesperación, un anhelo así tremendo. Yo no sé si alguien de los que estemos aquí, les digo, lo hemos sentido en alguna ocasión. Pues hay sedes peores sedes. Y les quiero poner, para que nos ubiquemos en el contexto, a que nos pongamos a pensar, a meditar en la gente que emigra a los Estados Unidos. ¿Sí? Hay desiertos, el desierto de Arizona, zonas desérticas en Texas, el calor que hace Nuevo México, Dios mío, y en California también. El desierto de Utah, en California, es la zona más calurosa de esa región. Y si nos ponemos a pensar, pues Sonora hace un calor tremendo, está arribita. Y entonces todo lo que es Nevada y toda esa parte del sur de los Estados Unidos, el calor es pavoroso. Yo me recuerdo haber andado por ahí y estar a 52 grados centígrados en Mexicali, por ejemplo, 46, 48 grados en Hermosillo, en Santana y en otros pueblos de Sonora. Es tremendo, pero eso sí, bien resguardaditos, ¿no? En el carro con aire acondicionado y entrando a las casas que tienen clima artificial. Pero imaginemos a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes, ya sea mexicanos o de otros países de Centro y Sudamérica, caminando en el desierto. 560 son los muertos registrados tan solo en el 2023. 560. Y digo los registrados porque hay subregistro. Hay muchos que están desaparecidos en el desierto. Hay muchos que lo recogen los servicios forenses de los condados y que no entran a la estadística. Y hay muchos ahogados en el río Bravo también. Paradójicamente, unos mueren de sed y otros mueren ahogados. Y les quiero llevar a la reflexión, mis hermanos, porque quiero que pensemos esto. ¿Qué es lo que les motiva a arriesgar la vida? ¿Qué es lo que les lleva a saber que van a pasar un calor intensísimo en el día y un frío intensísimo en la noche? A batallar porque no hay alimento, porque no hay agua. Y ellos van persiguiendo un sueño. Ellos van anhelando algo que si lo quisiéramos medir, pesar, no es tangible, no se puede tocar. El sueño que ellos buscan de ir a la Unión Americana, a tener un trabajo más estable y un trabajo mejor remunerado. Ellos van persiguiendo un sueño y por eso corren el riesgo. Es lo primero que quiero que ustedes piensen y consideren. La segunda parte que quiero que piensen y consideren, que a lo mejor es más dolorosa desde el punto de vista humano, es que consideremos aquellos que están en el desierto con sed, con una sed intensa, desesperante, apremiante, en donde está en juego la vida misma, porque necesitan beber, necesitan agua. Está en juego su vida. ¿Y qué es lo que vemos? Dos grupos de personas diferentes, fíjense. Dos grupos de personas diferentes. Hay quienes los cazan como si fueran animales, con rifles, o los detienen con redes y los entregan a las autoridades. Pero hay un grupo de gente que pone agua en el desierto. Va a dejar agua y comida. Se
dan cuenta cómo en el ser humano podemos tener respuestas diferentes, cómo el Señor nos dota de libre albedrío y podemos actuar conforme a la voluntad de Dios, de beber al sediento? O mezclarnos y meternos en el legalismo y en las cosas humanas, vanas, terrenales, y perdernos en eso. Dos grupos de personas absolutamente diferentes que dan una respuesta distinta a un mismo problema. Y cuando pensamos en eso, y cuando les invito a pensar en cómo es esa sed, imagínense, mis queridos hermanos, a qué grupo quisiéramos pertenecer, ¿verdad? ¿A qué grupo quisiéramos ser? Así que pocas sensaciones son tan apremiantes y desesperantes que una sed intensa. Una sed que quizás nunca hemos sentido ninguno, una sed que apenas podemos imaginar, una sed que hay personas que la sienten en la actualidad. Y hay sed, ahora sí que hay sedes peores, mis hermanos, que la sed física. ¿A quién oran los inconversos? ¿En dónde se refugian aquellos que no tienen a Cristo en el corazón? Andan buscando refugio, andan buscando qué beber, andan buscando cómo saciar su sed, andan buscando cómo suplir esa necesidad, pero no hay nada mejor que la agüita fresca natural. Lástima que no sacare, pero sí iba a tomar ejemplo, que nos dijera la nutrióloga, pues es que hay aguas con azúcar que nos van a hacer daño a muchos de nosotros. Y hay algunas que simulan tener azúcar, ¿verdad? Tienen edulcorantes, pero al final de cuentas, a la larga, también nos pueden hacer daño. O hay quien dice, ¿cómo se me antojaría con este sol? Una coquita bien helada, así con el vasito escarchado, hasta con rocío así alrededor, ¿verdad? Y unos hielitos, y hasta se destapa y suena como suenan los comerciales. Y sí, es bien rica la coquita, pero preguntemos qué nos hace a la larga. Así que, y dice uno, mi coca sin azúcar también, pues sí, también me hace daño a la larga, ¿no? Y hay veces que decimos, oigan, quiero tomar algo, pero eso no me quita la sed. Sí sabe bueno, pero no me quita la sed. Al contrario, necesito más y más y más y más y más, porque no me sacia, porque no me llena, porque no cubre la necesidad que tengo. Y lo mismo ocurre realmente, ¿no? La obra de Dios. La obra de Dios es lo mejor. El agua fresca, natural, fría, sin que le pongamos más cosas, porque entonces nos puede añadir. Es como la palabra de Dios, ¿verdad? Que no le debemos de añadir, porque entonces estaríamos poniendo humanidad. Pero tampoco le debemos de quitar. Y al agua tampoco le debemos de quitar. El agua así como brota, trae minerales, trae sodio, trae magnesio, trae zinc. Y cuando dicen no, agua bidestilada, la que se usa para las planchas, por ejemplo, para que no se llenen de minerales, ¿sí? Es agua bidestilada. Si nosotros la bebemos, es tóxica. Es pura agua, es H2, o sea, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, pero es tóxica. Nos podemos intoxicar y hasta morir si bebemos de esa agua en abundancia. Entonces dice, pero es agua, sí, pero no es el agua que brota de la tierra, no es el agua natural, no es la creación de Dios. A esa ya le quitamos los seres humanos cosas. Y entonces vemos que sí, hay cosas que simulan ser esa medida, hay cosas que simulan suplir nuestra necesidad, hay cosas que simulan y a lo mejor hasta la suplen transitoriamente, pero al final de cuentas vamos a caer en la misma necesidad. Pero el agua fresca, natural, la creación de Dios, es lo mejor para esto. Nuestro cuerpo mismo, somos 75% de lo que pesamos, es agua. Es agua.
Y entonces, fíjense, somos creación de Dios y se replica lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues esa necesidad, esa angustia, ese anhelo, esas ganas de beber, esa cosa tan apremiante que podían sentir nuestros hermanos migrantes en el desierto o cualquiera de nosotros, así es como quiere Dios que le busquemos. Así, con esa desesperación, con esa necesidad, con ese anhelo, no en una búsqueda superficial, no en una búsqueda de darle 2 traguitos y hacer a un lado la botella. No, quiere que nos saciemos de Él, quiere que nos llenemos de Él, quiere que no haya necesidad jamás de buscar otra cosa, porque en Él hay plenitud y llenura. Así quiere que le anhelemos. Fíjense cómo nos dice el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense qué hermoso. Así como el venado quiere beber el agua, así mi alma te necesita, Padre Santo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Fíjense qué hermoso. El salmista hasta parece que dice: me llena tanto de vida eterna que esta vida transitoria no es importante. Anhelo estar en la presencia de Dios. Así quiere que le anhelemos, así quiere que le busquemos, así quiere que sintamos que lo buscamos, y además con la certeza, con la seguridad que el Señor es fiel y que el Señor nos va a responder. No nos va a dejar con sed. El Señor nos responde. Cuando oramos, el Señor nos responde. Cuando oramos, tenemos la seguridad que hay un Dios que nos escucha y que nos va a responder en su momento y en su modo de hacer las cosas. Así que busquemos al Dios vivo. El Señor nos responderá, porque Él mismo es el agua de vida. Él mismo es agua viva. Así que nos vamos a Juan 7. Estos 7 yo soy son de Juan. Vamos a Juan 7, 37 al 39. Nos dice Juan 7, 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si tienen sed, venga a mí y beba. Es una declaración contundente del Señor. Es curioso, pero en ningún momento dice yo soy el agua, pero viene implícito en muchos pasajes, en muchos versículos. El Señor le dice: vengan a mí y beban. Y aquí beber es sinónimo de fe. Ven a mí y ten fe, y entonces no tendrás sed, dice el Señor. ¿Y en qué contexto lo dice? Porque es importante analizar el contexto en que el Señor hace esta declaración. Existía la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué había en la fiesta de los tabernáculos? Durante 7 días los judíos celebraban, conmemoraban, recordaban cómo Jehová los sacó de Egipto y cómo les sustentó en el desierto durante 40 años. ¿Por qué es esto de los tabernáculos? Porque eran tiendas. Ellos no vivían en casas de adobe, de ladrillo, de tabique, ni nada formal. Eran tiendas. Y durante ese tiempo hacían tiendas para conmemorar y rememorar, y vivían en ellas. Era la fiesta del tabernáculo. 40 años el Señor les había sustentado en el desierto. ¿Se dan cuenta? 40 años. Luego hay quien dice: oigan, pues si hubieran caminado derecho hubieran llegado como en 2 meses. Sí, en 2 meses. A lo mejor
Muchos hubieran muerto en esos 2 meses sin beber y sin comer. Pero lo que el Señor quería mostrar era su poder de sustentar a todo su pueblo durante 40 años, con alimentos y con agua en el desierto. Milagroso, no hay otra explicación. Así como apareció el maná, como apareció el agua en la roca, era la mano de Dios supliendo las necesidades de su cuerpo. Y eso era lo que celebraban en la fiesta de los tabernáculos. Y además de que vivían en las tiendas, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba allí? Había el sumo sacerdote, llegaba a la fuente, al estanque de Siloé, y tomaba con una jarra de oro agua de ahí. Y se llevaban la jarra llena de agua en procesión, con gente en júbilo, con el sonido de trompetas, y esa agua la vertían en un embudo que iba a dar hacia el altar de los sacrificios. Y era una manera de rememorar, de conmemorar, de agradecer a Jehová la provisión de agua durante 40 años en el desierto. Y era todos los días durante la fiesta del tabernáculo, una vez a cada día, por 7 días. Por 7 días. Y en el último día es que el Señor hace esta declaración. ¿Y qué es lo trascendente de esto, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo importante de esto? ¿En qué se habían convertido las fiestas? ¿En qué se han convertido las fiestas religiosas en nuestro país? Pensemos en la feria más grande del país, San Marcos, en Aguascalientes. ¿En qué se ha convertido? En un pretexto para embriagarse, en un pretexto para tener una convivencia no sana, alcohol, drogas, pleitos. Ese es el asunto. En eso se han convertido las fiestas. Allá, bueno, no era tanto, pero ¿qué se había puesto? A la tradición, al costumbrismo, al legalismo por encima de Dios. Sí, recordamos lo que nos hizo Dios, pero también suave la pachanga. Sí, el jarrón de oro representaba la pureza y la divinidad, sí, pero se había trastocado el sentido de la fiesta. Era reunirse, era convivir y era cumplir con una tradición más que agradar a Dios. Y eso es lo que ocurre en la actualidad con el legalismo, eso es lo que ocurre con el costumbrismo, eso es lo que ocurre con una religiosidad mal enfocada. Sí, eso es lo que ocurre. Por eso, ante esa gente jubilosa que llevaba ramas de palmera en las manos, que danzaban al son de las trompetas y que daban alabanzas a Jehová, Jesús se presenta y les dice: sí, es bueno que recuerden, pero esa agua se derrama, esa agua se evapora, esa agua, si la dejan estancada, se pudre. Entonces, no es la respuesta ni el tradicionalismo, ni el legalismo, ni la religiosidad vana. La respuesta es Cristo. Por eso él dice: yo soy el agua viva. En esa fiesta recordaban lo que decía Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Pero tenían ante sí, de frente, al origen del agua. Tenían allí al agua viva, tenían allí al agua de vida, el agua de vida eterna. ¿Y qué hacía la religiosidad? ¿Qué hacía el costumbrismo, el tradicionalismo de ese momento? Le buscaba prender y matar. Le buscaba prender y matar. Podemos entonces ver que el cristianismo no es cuestión
de religiosidad, que el cristianismo no es cuestión de cumplir rituales, que el cristianismo no es cuestión de cumplir ay, se me olvidó el nombre de ese, son rituales que se hacen que en la iglesia popular, que dicen que son como pasitos, como escalones para irse acercando a Dios, que el bautizo, que la confirmación, los sacramentos, ese es el nombre que se me fue, gracias. Ese nombre. No, el cristianismo no son esos santitos de acercamiento a Dios, los sacramentos. No es cumplir con rigor con leyes humanas, no es cumplir con rituales, no es cumplir con fechas. ¿Qué es entonces el cristianismo? Tener a Cristo en el corazón. Que Cristo sea nuestro anhelo, que Cristo sea nuestra necesidad, que Cristo sea nuestro todo, que no haya más sed, que no busquemos nada más, porque teniendo a Cristo en el corazón no necesitamos nada más, no necesitamos a nadie, no necesitamos otra cosa que se parezca al agua y que finalmente no nos llene, no nos sacie y que estemos con sed eterna. No, el cristianismo es vivir a Cristo. Jesús hace esta declaración en el último día de la fiesta, en el momento en que había muchísima gente y allí estaba la fuente de agua viva y no le reconocían, le rechazaban. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? ¿En dónde se busca? En la salvación por obras, por ejemplo. Se busca suplir esa necesidad y no es la fuente de agua viva, no es Cristo. Y yo me pregunto, en esas agrupaciones religiosas en donde se pondera la salvación por obras, ¿qué sentido le dan a la muerte de Cristo en la cruz? No lo entiendo. Él murió para perdón, cargó con el pecado de todos para que pudiéramos ser justificados ante el Padre y para que tuviéramos con la fe en Él vida eterna y para que tuviéramos ríos de agua viva saliendo de nosotros. Así que no nos sacia. O aquellas agrupaciones religiosas que prometen riquezas en el mundo, que prometen que haya todo aquí, el tesoro que corrompe el orín, nos dice el Señor en el Sermón de la Montaña. Así, esas falsas doctrinas buscan respuesta, buscan suplir, buscan dar respuesta a esto, pero al final de cuentas no son lo que nos van a saciar, no son lo que nos van a llenar, no son los que nos van a quitar la sed eternamente. Es el Hijo, es el Hijo. Aquí vemos a la Trinidad completa. El Padre actuando, el Hijo muriendo por nosotros y dejándonos al gran Consolador que es el Espíritu Santo. La Trinidad completa diciendo, ¿quieres llenura? Tienes un solo Dios en tres personas y con el Espíritu Santo se cumple y se complementa la promesa de Jesús cuando nos dice, y estaré contigo todos los días. Sí, no está físicamente con nosotros como caminó en Palestina, pero estuvo con nosotros todos los días y está con nosotros todos los días. Por eso se cumple en Cristo lo que nos dice Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego o como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Así es la promesa de Dios. Si estamos con Él, no nos va a faltar nunca. Y también, ¿qué nos dice? Precioso el Salmo, bueno, ahorita les voy a dar otra referencia, Zacarías 14:8: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
dice Zacarías 14:8. Dice que está bien interesante porque de donde nace el río Amazonas, el más grande de América, donde nace el río Amazonas, ¿sí? Está a escasos 100 kilómetros del Pacífico. Ahí está. Hubiera sido bien facilito llegar ahí 100 kilómetros. Ah, no, pues el río Amazonas prefirió migrar 3.500 kilómetros para ir a sus aguas, vertirlas al Atlántico, el río más grande. Y acá nos dice Zacarías, va a haber un día en donde del manantial de agua se divida, uno se va a ir al mar oriental, otros al mar occidental. Nos está hablando de la llenura de Dios. Todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a esta agua de vida. Saciarse de Jesús, mis queridos hermanos, no es tampoco algo de emocionalismo, como algunas agrupaciones luego religiosas donde se pondera más el baile, la música, donde se pondera más otras cosas. Y no es cuestión de eso, no es cuestión de emocionalismo, es cuestión de también una fe consciente, una fe intelectual, donde haya emoción. Por supuesto, ¿quién de nosotros no se ha emocionado con una alabanza hasta las lágrimas, verdad? Parece que nos cuenta nuestra vida, cómo llegamos a los pies de Cristo. ¿Quién de nosotros no se emociona cuando una predicación nos toca? Cuando una predicación nos habla al corazón y nos dice, sí, parece que están contando mi historia. ¿Quién de nosotros no ha llorado de emoción al ver las maravillas de Dios en la vida de otras personas? En la vida de nosotros mismos, que nos ha transformado. Que somos personas diferentes a las que éramos antes. Pero el cristianismo no es solo cuestión de emoción. El cristianismo es de la exclusividad de Cristo en nuestro corazón, de nuestra exclusividad de Cristo como Señor y Salvador, de que no necesitamos a nadie más, que Él nos llena, que Él nos sacia y que lo tenemos en nuestro corazón, y que de esa manera es que podemos acceder a la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. El cristianismo no es solo emoción, es una decisión consciente de saciarse del conocimiento de su palabra y nutrir el intelecto, nutrir el alma, nutrir el espíritu y confortar el corazón y tener esperanza, de esa esperanza que trasciende a este mundo y este tiempo. Las palabras de Jesús de decir, vengan, quien tenga sed, venga a mí y beba. Es un llamado, una invitación a creer, es una invitación a la fe, es una invitación a la fe efectiva que es depositada exclusivamente en Cristo Jesús. Es confortar el corazón, es estar sedientos, pero buscar el agua verdadera en su fuente. La promesa que el mismo Señor nos hace en el Sermón del Monte. Él nos dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que bienaventurados. Podemos estar pasando por circunstancias difíciles, podemos estar con enfermedades, podemos estar con dificultades económicas, podemos estar en medio de sombras, pero ahí está Cristo. Y ahí está su Santo Espíritu para reconfortarnos, para darnos consuelo, para darnos paz y para darnos también la posibilidad de la esperanza. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Jesús pues es entonces el agua de vida. Por eso les dice, fíjense en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es hermoso porque vemos de su interior correrán. ¿Qué sucede cuando alguien entrega su vida a Cristo? Lástima que no vino tampoco el Señor José, porque también iba a parar de este asunto en específico. ¿Qué sucede? Nos volvemos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestro cuerpo, nos sella, nos guarda de toda maldad. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a entender más de la palabra. ¿A quién no le ha pasado? Yo sí levanto mi mano, que digo,
cuando era inconverso o recién convertido, leía yo y no entendía. Leía yo y no sabía qué quería decirme Dios. No comprendía. Tenía mi cabeza dura como piedra, cerrada. No entendía. Y ahora encuentro verdades eternas en la palabra de Dios. Por nosotros, porque de repente se nos iluminó el seso, ¿no? Es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo enseñándonos, redarguyéndonos, guiándonos, ¿sí? Y eso solamente sucede cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo. Eso solamente sucede cuando hemos tomado esa decisión y cuando le hemos invitado a habitar nosotros, y nosotros hemos abierto nuestra puerta, porque Él, siendo todopoderoso, es un caballero y no la va a derrumbar. Si no la abrimos, no va a entrar. Nos dice Apocalipsis 3:20. Él es un caballero. Así que necesita que la gente crea para que el reino se expanda. ¿Y cómo decidió hacerlo? Por la locura de la predicación. Por eso estamos aquí reunidos, para nutrirnos de su palabra. Por eso estamos aquí, para gozarnos de su palabra, para no tener hambre y sed. Por eso nuestra fe es una fe consciente, es una fe con base intelectual, es una fe que también nos emociona, pero no es solo emoción. Es una fe que nos guía en nuestra vida. Es una fe verdadera, porque está puesta nuestra fe en la fuente de vida eterna, que es Cristo Jesús. Así que si creemos con sinceridad, si le anhelamos, si le buscamos, si Él de verdad vive en nuestro corazón, nuestro interior se convierte en manantial de agua viva. Y somos un manantial. ¿Alguien ha ido a un ojo de agua? Es bien bonito. Va uno caminando y de repente ahí de la roca brota agua. Ahí está brotando el agua. Y es un agua pura. Es un agua que se ha purificado a través de los filtros de la tierra misma. Y es un agua exquisita, es un agua pura, de verdad. Un agua que se puede beber, que toma uno del mismo piso, toma uno el agua y sacia. Y es hermoso. Así que ¿qué nos está diciendo? Van a correr ríos de agua viva, porque en su corazón va a estar un manantial, y ese manantial es el Espíritu Santo. Ese manantial que nos va a dar llenura es el Espíritu de Dios. Es como el nacimiento de un río, un arroyo, el agua limpia y diáfana. El Espíritu de nuestro Señor es más puro que la más pura agua, ¿verdad? Y esa agua nos mantiene vivos. Y les cuento, ahora que nos sentamos casi toda la semana, tenemos unos arbolitos en unas macetas. Y son bien expresivos los arbolitos. Dirán, ¿cómo es eso? Sí, cuando por alguna razón, como por ejemplo ahora nuestra ausencia, las hojitas se ponen amarillas, se apachurran todos, se quedan flacos y lánguidos, así hacia abajo se ven. ¿Sí? Y llegamos y vemos que los arbolitos nos están reclamando atención, nos están pidiendo agua, tienen sed. Y anoche que llegamos, después de casi una semana de ausencia, ¿sí? Lo primero que hizo Caro, primero acariciar a su carta. Y lo segundo entonces fue echarle agua a los arbolitos. Echarle agua a los arbolitos. Y hoy en la mañana vimos, son 3, los 2 más grandes, rozagantes, sus hojitas ya otra vez extendidas, sus ramitas abiertas. El más chiquito, todavía lágrima. Y me dijo Caro cuando íbamos saliendo de casa, va a tardar unos días en comprimirse. Así nos sucede a nosotros. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, respondemos así, rápido. No languidecemos, no nos apachurramos, no nos ponemos pachichis, porque el Señor nos sostiene, porque el Señor es fuente y manantial de agua viva.
Y porque a veces con una palabra del Señor renacemos. Cuando somos débiles en la fe, cuando no tenemos nuestras raíces bien implantadas, ¿sí? Vamos a necesitar más agua. Como ese arbolito que está en la maceta más chiquita, que tiene menos tierra, que tiene menos raíz, que tiene menos fundamento. Pero nosotros, no, nosotros estamos ahí con la fuente de agua viva en nosotros, con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con tanta agua? La reparto, la doy a los sedientos. Entonces el llamado que está haciendo el Señor aquí es para los sedientos. El llamado que está haciendo es para la gente necesitada, para la gente que está bebiendo cosas que no le van a saciar, con cosas que no le van a suplir su necesidad y con cosas que no son para vida eterna. Y entonces, ¿qué hacemos con ese manantial? Compartamos de la palabra de Dios, compartamos de las maravillas, demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en otras vidas que hemos visto y que hemos sido testigos, porque solamente en Cristo hay transformación y solamente en Cristo hay vida eterna. Por eso nos dice, ahora sí les había yo prometido lo del Salmo, ahora sí les digo lo del Salmo 1, del 1 al 3, que dice así: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Y luego viene esta ilustración: más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es lo que nos está invitando el Señor. Seamos ese árbol plantado cerca de sus aguas. Seamos ese árbol plantado y regado con Jesucristo. Y entonces nuestras hojas no van a languidecer. Y entonces nuestro follaje no se perderá. Y entonces daremos fruto a su tiempo, dice la palabra. ¿Y qué es el fruto que damos los cristianos? Más cristianos. Demos fruto a su tiempo. ¿Cómo? Dando testimonio en nuestra vida, dando testimonio hablado, predicando de la palabra, buscando ¿a quién? A los sedientos. A veces nos regodeamos entre ya puros cristianos, ¿verdad? Pero ya no somos tan sedientos, ya no somos sedientos. Seguimos anhelando al Señor todos los días, sí, por supuesto. Y seguimos recibiendo de su agua viva. Pero ¿quién necesita más? Los sedientos. Aquellos que andan en el mundo perdidos. Aquellos que andan saciándose con otras cosas que no les van a llenar. Así, cuando la persona está llena de Dios, cuando la persona está llena de Cristo, día tras día se siente rejuvenecida, como esos arbolitos. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día, dice la palabra, ¿verdad? Y esas misericordias de Dios expresadas en nuestra vida nos permiten ver que hasta en los pequeños detalles ahí está Cristo, que hasta en las cosas más chiquitas ahí está el Señor. Nos permite saber y sentir su cobijo, nos permite sentir su fortaleza a nuestro lado, e incluso en los momentos más difíciles saber que no estamos solos, sino que allí está Cristo para sostenernos, saber que allí está Cristo para sustentarnos y saber que allí está Cristo como Padre amoroso para ver por sus hijos. Pero el Señor debía morir en la cruz y resucitar e ir al Padre, y dice preparar morada, preparar un lugar para nosotros. Él lo dijo y lo creo a cabalidad. Él ha decidido que su reino se haga a través de los que en él han creído. La locura de la predicación, ¿verdad? Y él va a estar con el Padre reinando, juzgando al universo entero, y ha prometido regresar por nosotros. Y entonces, ¿qué cuentas le vamos a dar? Señor, me diste un manantial de agua viva,
pero lo quedé completo para mí mismo. Oh Señor, me diste el manantial de agua viva y todos los días trato de dar de beber al Señor. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor cuando esto ocurra? Así que el Señor hablaba de esa agua viva, hablaba del Espíritu Santo, y así como les llenó a los discípulos que se iban a convertir en apóstoles en el día de Pentecostés, así el Señor que murió en la cruz y que ascendió a los cielos nos iba a dejar al Espíritu Santo. Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque el agua de Cristo, el agua que es Cristo, los ríos de agua viva, es el Espíritu Santo. Por eso es la Trinidad actuando completo en nuestra vida. Y para algunos es locura. 3 personas, un solo Dios. Un solo Dios expresado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da vida porque mora en el corazón del creyente, y es la promesa cumplida de Jesús de estar con nosotros todos los días. Es la realización de ello, y es también que nos enseña y nos da comprensión y ganas de querer, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos? Precioso capítulo de Romanos 8, pero ahora vamos a tomar los versículos del 8 al 11, hablando del Espíritu. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que sí hay dolencias físicas, mis hermanos, mis amigos, mis hermanas, mis amigas, aquellos que nos ven por internet. Sí hay dolencias físicas. Oremos a Cristo, porque su Santo Espíritu va a obrar conforme a su voluntad también en nuestros cuerpos mortales. Así que tenemos esperanza, tenemos refugio, tenemos calma, tenemos paz. De este modo vemos la presencia del Dios Trino en todos los aspectos de nuestra vida, obrando por sus hijos. Todos los días hay una canción, ¿verdad?, que dice: aunque no te pueda ver, estás obrando. Así que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, está el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, actuando por sus hijos. Así que si somos hijos, vivamos en esperanza, vivamos en calma, aún en medio de la tormenta. ¿Qué sucede? Fíjense, vamos a terminar hablando de una persona sedienta. ¿De qué tenía sed la mujer samaritana? ¿De qué tenía sed? Era una mujer sedienta, sedienta de amor, sedienta de tranquilidad, sedienta de estabilidad, sedienta de paz. Y lo había buscado en los hombres, lo había buscado en las parejas. Ya no tenía marido, pero había vivido con varios hombres. Y después de tener esa vida, seguía vacía, seguía sedienta. Por eso cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, ¿sí?, que está narrado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, les voy a leer 2 porciones, versículos del 10 al 15 y después del 25 al 26. Y nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿Se dan cuenta? Es el agua mundana, el agua de cualquier pozo. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y después le dice el Señor, le dice a la mujer, le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Ya en el versículo 25 dice: le dijo la mujer: sé que viene el Mesías, sé que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. Él es el agua viva. Él es la fuente del agua viva. Así que nos pone una hermosa muestra de amor. Pensemos, una mujer que por haber tenido varias parejas era rechazada por ser mujer y además por ser samaritana. ¿Sí? Era una persona que ni siquiera los samaritanos aceptaban, y a los samaritanos no los aceptaban los judíos. Era una mujer señalada, pero era una mujer sedienta, y el Señor no le rechazó. El Señor le compartió de su agua viva. Así que no tenemos derecho a rechazar a nadie, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Lo que tenemos es el deber y la obligación de compartir del agua de vida que es Cristo Jesús. ¿Cuánta enseñanza hay? Y cuando Él dice yo soy el que habla contigo, pensemos que lo está diciendo no solamente a la mujer samaritana, sino es el que habla a través de labios y gargantas pecadoras, pero es el que habla hoy en las iglesias, en las congregaciones, el que les dice yo soy el que te habla. Así que escucha, así que decide, así que considera. ¿Quieres seguir con sed, hermano, hermano? ¿Quieres tratar de saciarte con cosas que no te llenan, que no te sacian tu necesidad, que no te dan vida y que no te dan vida eterna? O nos saciamos del agua viva que es Cristo Jesús. Él fue una persona en su momento revolucionaria porque se opuso al legalismo, al tradicionalismo, al costumbrismo, a la religiosidad vacía. Y les dijo: misericordia, amor, compartir. Eran las cosas que el Señor quería. Que supiera del reino, que el reino de Dios había llegado cuando Él se encarnó, y que esto llegara hasta el último rincón de la tierra. El agua viva es para todos los que creen, sin importar raza, sin importar origen étnico, sin importar grupos, sexo, condición civil. A todo sediento Jesús le dio agua viva. A todo sediento en la actualidad Jesús nos invita a que compartamos el agua viva. Así que, mis queridos hermanos, es una invitación que nos hace el Señor en el versículo 37. Venid a mí y beban, dijo el Señor. Así que tomémosle la palabra, mis hermanos. Bebamos del agua viva, bebamos del agua que da vida eterna. Y no busquemos cosas aderezadas que se parecen al agua, pero que no son el agua viva. Solo Cristo salva. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque encontramos consuelo, paz, tranquilidad, fortaleza. Somos seres humanos débiles, pecaminosos, dudamos, Padre bendito, pero tú estás aquí con nosotros, Padre. Nos has sostenido y nos sostienes y nos sostendrás hasta tu venida, hasta tu segunda venida, Padre bendito.
inmerecedores de tanto amor, Padre bendito, nos ves con misericordia. Conoces lo que hay en nuestros corazones y nos brindas paz y nos brindas misericordia y piedad. Y por gracia, Padre bendito, sabemos que somos hijos a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso no tiene precio, Padre. Eso no se paga, no es algo tangible que se pueda medir, pesar, pero sabemos que existe en nuestro corazón el Espíritu que tú nos dejaste, Padre bendito, y que anhelamos estar cara a cara contigo en algún día, Padre bendito. Si nos toca estar aquí en esta tierra, los vivos cuando tú vengas, bendito Dios, y si nos llamas a tu presencia antes de esto, anhelamos, como dice el Salmo 17:15, despertar a tu semejanza. Gracias, Padre, porque nos has mostrado que tú eres el camino, la verdad y la vida, la fuente de agua viva que nos lleva al Padre, en exclusividad. Solo tú, Cristo Jesús, nos has dado esta posibilidad de vida eterna. Gracias por tanto amor. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Invito a mis hermanos a que nos pongamos de pie y digamos nuestro texto de una vez de ahí. Y después nos despedimos con una alabanza. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Amén. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.